compromiso genuino, un compromiso en el cual la iglesia en muchos lugares ha dejado muy atrás y se ha comprometido con muchas cosas, porque el nivel social, el nivel de vida nos exige un poco más, nos exige overtime, nos exige un tiempo extra de lunes a viernes, de lunes a sábado, y tenemos que trabajar sábado y domingo para poder completar con lo que ahora estamos comprometidos, no con el diezmo, no con las ofrendas, sino con el compromiso que agarramos de aquella camioneta de $60,000. Es eso lo que muchas veces los hace trabajar extra. Dios es fiel. Dios siempre nos va a suplir a nosotros conforme a nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros no somos conformes a como Dios los tiene y queremos un poco más, y ese poco más es el que nos saca del estándar de nuestra vida espiritual, es el que nos roba el tiempo. Y ahora las bendiciones que nosotros pedimos, el día de oración, la noche de oración, venimos acá y Señor bendíceme, Señor te ruego por un negocio, Señor te ruego por un carrito, y cuando eso llega, entonces ya empezamos a buscarnos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios suple un carrito, pero al rato ya no quiere ese carrito, ya quiere un carro de verdad. Y empieza a orar y usted no sabe de dónde llegó, pero llegó y se dio cuenta que ahora lo que tenía no le alcanza. Y entonces hay que sacrificar el día del Señor para pagar lo que ahora tenemos. Y eso nos pasa muchas veces porque Satanás lo sabe. Hermanos, no todas las cosas muchas veces vienen del Señor. Oramos por un trabajo y si ese trabajo le quita el tiempo de oración y le quita el domingo, no es del Señor. No es del Señor. Si usted tiene un negocio en el cual usted requiere estar los 7 días allá y no es capaz de cerrar la hora del culto, ese negocio no es de Dios, porque Dios no se va a contradecir en su palabra. Dios quiere un compromiso real de nosotros. Dios quiere un compromiso real de su pueblo. ¿Qué es un compromiso? ¿Y cómo definimos un compromiso? Es un acuerdo mediante un consenso. Es un compromiso, se trata de un convenio, de una obligación contraída por medio de un acuerdo entre dos. Un compromiso personal con nosotros y nuestra vida espiritual. La Biblia dice que Dios se acordó de su pacto con Israel y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, dice Éxodo 2:24. ¿De qué se acordó? De su compromiso que tenía. Dios se acordó de su compromiso. Cuando oyó el gemido del pueblo, se acordó de su compromiso. Ahora, si nosotros no tenemos un compromiso con Dios, ¿de qué se va a acordar Dios en los momentos difíciles de nosotros? ¿De qué se va a acordar Dios? No te conozco. No te conozco. El libro de Génesis, capítulo 22, donde tuvimos la lectura, acompáñame en el capítulo 22, versículos 5 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y dice de esta manera: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, conocemos, oh Dios, tu fidelidad para con nosotros, pero también sabemos, oh Dios,
que en nuestra vida espiritual y en nuestro compromiso contigo muchas veces vendrán momentos difíciles. Vendrán, oh Dios, cosas que tú nos vas a pedir, que no queremos dejar, no queremos abandonar, no queremos dar. Pero Abraham es un ejemplo para nosotros de que aun cuando tú le prometiste un pueblo de la descendencia de tu hijo, cuando tú se lo pediste, su compromiso fue más grande que pensar en la bendición que él tenía y la respuesta que tú le habías dado tiempo atrás. Padre, que este tiempo sea un tiempo de hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Usa a tu siervo con poder de lo alto y dale palabra, oh Dios, que penetre y llegue a los corazones. Que sea palabra edificante, oh Dios. Grábala en lo más profundo donde nosotros necesitamos. Donde nosotros como humanamente en nuestras palabras no podemos llegar. Que sea tu palabra, oh Dios. Convenciendo, exhortando y animando, oh Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Abraham es un ejemplo. Es un hombre que deja huellas en su compromiso con Dios. Abraham, cuando tuvo el llamado, Dios habla con este hombre y le dice: Abraham, quiero que dejes tu tierra y dejes tu parentela y hagas un compromiso conmigo. Abraham no dudó y hizo sus maletas y se va, sin saber a dónde iba. Sara va con él, pero también lleva a su sobrino, ¿verdad? Lleva a su sobrino. ¿Quién era su sobrino? Lot. Acompañado con su sobrino, su familia, arrancan para donde Dios los iba a llevar. Pero Lot conocía de Dios. Lot había adquirido un compromiso con Dios. Pero llega a un punto donde a Lot se le olvida el compromiso que había adquirido. Porque llega a un punto donde crecen tanto, donde el ganado de uno y del otro, los pastores de uno y del otro, encontraban conflicto para pastorear sus ovejas, sus ganados. Decidieron apartarse. Pero es ahí donde el hombre se acuerda de su pacto y confía en el Señor. En los momentos de decisión, en los momentos que hay que decidir, en los momentos que hay que poner a Dios primero, que nuestra necesidad, que nuestra ambición y que nuestro poder. Es ahí donde Dios confronta al hombre y le enseña los lugares pedregosos, los lugares espinosos, los lugares altos, y te enseña las llanuras y te pone a escoger. Y es ahí donde el compromiso de cada quien deja que no sea nuestro ego y nuestra necesidad la que elija, sino que sea el Dios que te llamó, que te dé la paz para poder escoger lo que va acorde con lo que Él quiere para tu vida espiritual. Lot quería escoger primero, porque ya había visto la llanura, porque ya había visto lo bueno, ya había visto lo fértil, ya había visto lo que estaba cerca del río, y había visto todo lo que había agua y lo que había en abundancia y lo que él necesitaba para crecer más, para tener más ganado y para tener más dinero y para tener más poder. Mas Abraham calladamente recibió lo que fue la voluntad de Dios. Mas cuando miramos a Lot no midió las consecuencias. Y eso es lo que pasa, hermano, en este país más que todo.
cuando empezamos a recibir las bendiciones de Dios y empezamos a crecer, se nos olvida nuestro compromiso con Dios y empezamos a mezclarlos entre la gente, entre la multitud, entre aquellos paganos, entre aquellos idólatras, entre aquellos que no conocen al Dios y no practican la religión que yo practico, ni tienen mucho menos un compromiso con Dios. Abraham es un ejemplo de un hombre que deja huella, su compromiso con Dios. Pero cuando no estamos comprometidos con Dios, nuestra vida entra en un descenso espiritual y llegamos a conformarnos, igual que Lot, y camina a Sodoma y a Gomorra. Sin darse cuenta, poco a poco, Satanás va tramando una trampa para que aquellos que confían en el Señor, para aquellos que caminan en el Señor, no alcanzan a ver más lejos y empiezan a caminar supuestamente en un camino de bendiciones. Lot llega a un punto donde pone sus tiendas más cerca de Sodoma y de Gomorra, aquel lugar de perdición, pero a él no le importaba eso. ¿Por qué? Porque su vida espiritual estaba menguando. Y cuando nuestra vida espiritual mengua, cae en un descenso espiritual en el cual no te das cuenta cómo te vas alejando de Dios. Y empezamos a faltar a la iglesia. Empezamos a no ir un domingo. Y empezamos a faltar 2 domingos. El primer domingo te va a doler un poco. El segundo domingo vas a sentir un poco que la conciencia no te deja tranquilo y te pones a orar por los hermanos allá donde estás en tu casa. Y te pones a escuchar las prédicas del pastor Melo que tienes grabada para calmar tu conciencia. Y empiezas a escuchar prédicas en YouTube y ya un poco de alivio. Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Pero al segundo y al cuarto domingo ya te quedas muy tranquilamente en la casa. Y entras en un enfriamiento espiritual en el cual no te das cuenta que Sodoma y Gomorra están cerca. La perdición, Satanás, está a punto de rodear tu vida espiritual y tu familia. Y cuando no estamos comprometidos, nuestro testimonio es dudoso para la gente que nos rodea. La gente nos está viendo, tu familia te está viendo, tus amigos te están viendo, tus hijos te están viendo. Ellos están viendo lo que tú eres. Ellos están viendo lo que tú dices ser. Pero también están viendo que no vives lo que predicas. Lot predicaba una cosa y vivía otra cosa. Y los que lo rodeaban miraban su mal caminar para con Dios. Él predicaba y decía creer en Dios, pero su familia miraba lo contrario de lo que él predicaba. Y muchas veces, hermanos, nos pasa a nosotros de igual manera. Estamos tan cómodos en la casa, estamos tan bien en la casa y no vamos a la iglesia y dejamos los compromisos que tenemos con la iglesia porque estamos más comprometidos con otra cosa que con el compromiso que adquirimos con Dios. La gente está viendo eso. Nuestros hijos están viendo qué tan espirituales somos nosotros, qué tan bien caminamos para nosotros con Dios. Génesis capítulo 19 y versículo 14 dice de esta manera: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar a sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Lot? Perdió el poder de vivir la palabra del Señor. Cuando tú no vives lo que predicas no tiene poder. Lo que predicas no tiene valor, porque la gente no quiere escuchar lo que tú dices, sino quiere que tú vivas lo que predicas. No es saber Biblia, no es ser teólogos, es poner en práctica lo que sabes.
es poner en práctica lo que lees. Dice la Biblia que a Lot, los yernos le perdieron el respeto al valor a su vida espiritual. ¿Por qué? Porque su caminar dejó de ser íntegro para con Dios. Su caminar ya no tenía aquel valor, el compromiso que había adquirido una vez. A Lot se le había olvidado y vivía entre la prostitución y el homosexualismo y la idolatría, y Lot le daba lo mismo. Lot había vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre la gente impía que había dejado de ser el testigo creíble de Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no caminamos conforme a lo que creemos y conforme a lo que predicamos. El poder de testificar se debilita en nosotros. El poder de hablar la palabra del Señor se debilita en nosotros. Perdemos ese poder, perdemos esa pasión y perdemos el que la gente acepte el mensaje de vida y de salvación que nosotros tenemos en nuestra boca. ¿Por qué? Porque estamos predicando una cosa y estamos viviendo otra cosa. A Lot se le había permitido que el ambiente que lo rodeaba lo moldeara a él. Mas sin embargo no es así. El cristiano debe de moldear el ambiente donde quiera que él va, que su vida espiritual hable lo que él es y que la gente desee lo que ese hombre tiene en sus manos. La vida que este hombre lleva, el matrimonio que este hombre tiene, los hijos que esta familia tiene. ¿Por qué son diferentes? Porque han creído en el Señor y han decidido vivir una vida de compromiso para el Señor. Amén. La familia de Lot había perdido esa, ¿cómo le podemos decir? Ese respeto para la vida espiritual de Lot. Lot había vivido tanto en ese ambiente que el ambiente ya lo había moldeado abiertamente. Los que rodean tu vida, hermano, los que rodean tu vida, pueden pasar dos cosas. O tú eres de influencia para ellos, o ellos son de influencia para ti. Cuando tú alimentas el hombre carnal dentro de ti y los demás te están viendo y no te importa lo que los demás miren en ti, aun cuando digas que eres un hijo de Dios y que predicas la palabra, pero cuando no la vives, los demás no van a creer lo que tú hablas. Tú te vas a moldear más a ellos, a que tú los moldees más a ellos, porque tú estás agarrando más lo del mundo y estás trayendo menos de la iglesia hacia ellos. Nuestro compromiso para con nosotros y para con Dios es que nuestra vida hable de que nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo y que hemos sido transformados por la sangre de Cristo. Si tú no has sido transformado por la sangre de Cristo, es mejor, hermano, que empieces a arrepentirte. Busca el rostro del Señor y Él enderezará tus pasos. Él enderezará tus pasos. ¿Cómo lo ven a usted en su casa? ¿Cómo lo ven a usted en su trabajo? ¿Cómo lo ven sus amigos? ¿Lo ven como un hijo de Dios? ¿Lo ven como alguien diferente a ellos? Lot dejó de ser útil para Dios. Lot empezó caminando bajo la bendición de Dios y en el camino el exceso de bendición lo hizo caminar fuera de la voluntad de Dios. Ojo con esto, hermano, porque muchas veces en este país somos tan bendecidos que esa bendición llega a hacernos daño en nuestra vida espiritual. Pero que sea el contrario, que la bendición que ha llegado a tu vida te sirva para honrar y para levantar el nombre del Señor. No te quedes predicando en tu negocio. Dale honra y dale gloria en la iglesia. Demuéstrale a los hermanos que todavía son débiles en la fe, de que sí se puede
hacer ambas cosas. Que sí se puede tener dinero. Yo no estoy diciendo que tener dinero es malo. Tener dinero es bueno, pero hay que poner ese dinero al servicio de la obra del Señor. Hay que poner todo lo que Dios nos ha dado al servicio del Señor y las necesidades de una iglesia. Lot dejó de ser útil para Dios y se volvió semejante ante el entorno que él vivía. Dejó de ser útil para Dios y se volvió importante para la gente de Sodoma y de Gomorra. Una de las dos cosas: o eres importante para la gente o eres importante para Dios. Pero cuando eres importante para Dios, esa importancia para Dios y ese compromiso con Dios que la gente ve, te hace importante para ellos. Te hace importante para ellos. ¿Por qué? Porque es eso lo que gana el respeto para con la gente. Predicar sin vivir no es predicar. Para hacer la diferencia, deberá primero ser diferente en fe y en conducta. Para ser diferente, hermano, de los demás, usted primero debe ser diferente en fe y en conducta. En dos cosas. Si usted me dice a mí, no, yo le tengo un gran amor a la obra del Señor, yo le tengo un gran amor a Dios, pero no está aquí, ¿qué yo puedo decir? ¿Qué yo puedo pensar? Tal vez no importa mucho lo que yo piense, pero aquellos que no conocen de Cristo, nosotros con esa actitud somos piedra de tropiezo. Y cuando les predicamos, les pasa lo mismo. Que cuando Lot reaccionó, que vinieron los ángeles a hablar con Lot y le dijeron: Lot, sale, porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidos y Dios te ha dado la oportunidad a ti y a tu familia de que salgas. Cuando Lot pensó hablar de Dios, ¿qué fue lo que dijeron los yernos? Dice que parecía que Lot se estaba burlando de ellos. ¿Por qué? Porque perdió la autoridad de la palabra de Dios. Perdió la autoridad para predicar la palabra de Dios. Perdió la autoridad para hablar con su familia. Pero si hubiera sido aquel Lot, aquel líder que había caminado con Abraham, comprometido para con Dios, sus hijos hubieran sido comprometidos. Sus yernos hubieran aprendido a ver en Lot un ejemplo a seguir. Y cuando Lot viniera con ellos y les dijera: muchachos, nos vamos porque Sodoma y Gomorra va a ser destruido, Dios mandó unos ángeles a decirme que huyamos de acá, ¿qué hubiera dicho su familia? Definitivamente, Lot, vamos donde quiera que tú vayas. Pero mire la diferencia entre Lot y Abraham. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 22, donde tuvimos la lectura. Qué gran diferencia entre un hombre comprometido y un hombre que ha desmayado en la palabra del Señor. Un hombre que no ha confiado en la palabra del Señor. Un hombre que se ha diluido en su vida espiritual y que ha menguado en su vida espiritual y ha encontrado un descenso en su vida espiritual y en su compromiso para con Dios. Mira la gran diferencia. Ya dijimos que cuando no estamos comprometidos con nuestro Dios, nuestro testimonio es dudoso delante de los que nos conocen. Ahora, en el lado contrario, vamos a decir, el compromiso se aprende a través de las pruebas y de un caminar con Dios. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Y qué termina diciendo? Y caminaron juntos.
Abraham había sido un ejemplo para su familia, había sido un ejemplo de perseverancia para su hijo. Cuando este joven escucha que su padre le dice, Isaac, tú y yo vamos a tener camino de 3 días, prepara el burro, la leña y vámonos. Y era tanta la confianza y el compromiso de Abraham con Dios, que cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo Isaac, Abraham no duda en caminar hacia donde Dios lo mandó. Camino de 3 días para sufrir, camino de 3 días para llorar, camino de 3 días para empezar a preguntar. Mas sin embargo Abraham no cuestionó a Dios. No cuestionó a Dios. Ahora, hermano, ¿qué es lo que esta palabra a nosotros nos enseña? Dice, entonces habló Abraham a Isaac su padre y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, porque Dios le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio humano. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham? Lo primero que yo le hubiera preguntado a Dios, ¿cómo? Si no es eso lo que dijiste, que tú abominas los sacrificios a Moloch. ¿No es eso lo que tú dijiste, que abominas los sacrificios humanos? Y ahora me mandas a mí a sacrificar lo único que me diste. Dios te va a pedir cosas, hermano, que muchas veces no vas a poder comprender hasta que tengas un compromiso genuino con Dios. Muchas veces Dios te va a pedir cosas y que tú no puedes entender. Señor, no tengo tiempo. Señor, mi familia. Señor, mi negocio. Pero el Señor te está pidiendo algo porque sabe que tú eres capaz de hacerlo y porque Él confía en ti. Nunca desprecies lo que Dios ha puesto en tu mano. Ponlo a trabajar, porque es eso lo que Dios espera. Muchas veces nosotros vamos a pasar cosas que son inexplicables para nosotros, pero no necesitan explicación. Lo que necesita es un compromiso para con Dios, porque Dios tiene planes y propósitos que nosotros no vamos a entender, porque nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Por eso hay que dejarlo guiar, porque al final Él tiene grandes cosas para nosotros. Dios no quería la muerte física de Isaac. Dios no quería la muerte física de Isaac, y tampoco quería ver qué tanta fe o qué tanta confianza tenía Abraham, porque él lo sabía. Él lo sabía. Muchas veces nosotros sabemos que Dios es poderoso, pero desconfiamos que puede hacer algo a favor de nosotros. Pero ¿sabe lo que Dios sí quería? ¿Sabe lo que Dios sí quería? Era preparar la promesa que tenía para con Isaac. ¿Por qué? Porque Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara el corazón suyo a Isaac. Dios quería que Abraham demostrara, no a él, sino a Isaac su hijo, de que su Dios era más importante que cualquier cosa, porque no es digno aquel que no dejare padre, que no dejare madre y que no dejara hijo por seguirme a mí. Por lo tanto, si no son capaces, no pueden ser mis discípulos, dijo Jesús. Abraham eso lo sabía. Y entonces Dios prueba a Abraham si es capaz de poder entregarse todo por él. Pero no era para demostrárselo a él, sino era para que Isaac mirara la clase de compromiso que su papá tenía. Hermano, porque muchas veces nosotros como padres hacemos una cosa, predicamos otra y enseñamos otra y vivimos otra, y nuestros hijos nos están viendo.
Usted quiere hijos espirituales, usted quiere familias espirituales, usted quiere nietos espirituales, pero no es espiritual. De lo mismo que segare, de lo mismo que sembrares, de eso mismo segarás. Y si usted no vive una vida espiritual de compromiso para con Dios, es muy difícil que usted va a segar una familia espiritual. Es muy difícil. Entonces, Dios quería que Isaac mirara los ejemplos de su papá, que no había nada más importante que su Dios. Y cuando tú enseñas con hechos de que tu vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa, eso habla más que 1000 palabras. Eso habla más que cualquier predicación. Habla, grita, enseña, instrúyete, pero si no la vives, de nada te sirve. Aprende a vivir lo poco que sabes de la palabra del Señor. Aprende a vivir en compromiso para con Dios. Abraham tenía un compromiso para con Dios, porque él sabía que aquel Dios que de una viejita así aturradita le había dado el hijo de la promesa. Y no era que sabía. Yo he escuchado a veces predicaciones que dicen, y Abraham sabía de que Dios iba a levantar esa. ¿De qué iba a saber? No iba a saber, pero su compromiso para con Dios lo hacía creer que si una vez lo había logrado de hacer un muchacho con Sara, lo podía volver a lograr, porque era el hijo de la promesa, porque Dios había prometido y él no miente, y Abraham lo sabía. Y cuando tú tienes un compromiso para con Dios, hermano, los demás te mirarán, los demás desearán, tus hijos querrán estar aquí junto contigo alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Necesitamos un compromiso genuino para con Dios, como el compromiso de Abraham. Abraham tenía tanta fe y tanta confianza que unos versículos anteriores les dijo a sus siervos: esperen acá, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía lo que iba, pero sabía que Dios de alguna manera era fiel para cumplir lo que le había prometido. Y aunque él sacrificara a Isaac, él sabía que su compromiso para con Dios era más grande que el amor por la pasión y el dolor que sentía. 3 días. Hermano, yo no sé en qué camino, en qué día vas tú de los 3 días rumbo a Moriah. Porque yo no sé lo que Dios te ha pedido y a qué distancia del camino tú vas. Porque me imagino que Abraham sufriría 3 días de camino. ¿Cómo? El problema, ¿cómo decirle a Sara después? ¿Cómo regreso y le cuento a Sara, no? El sufrimiento de sacrificar a su hijo, el sufrimiento de él mismo matar a su hijo, el sufrimiento que aquel llevaba por dentro. Dios no nos castiga. Si sientes que hay problemas en tu vida, si sientes que hay dificultades en tu vida, si sientes que tú ya no das para más, espera. Son 3 días. Son 3 días. Yo no sé si estás en el primero, en el segundo o en el tercero, estás acomodando la leña, pero Dios tiene la respuesta. Tarde o temprano la respuesta llegará. Dios se proveerá de carnero. Dios se proveerá para tu necesidad. Dios se proveerá en medio de las dificultades que tú estás pasando. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Mantente fiel. Mantente fiel en el camino. Carga la leña, carga el cuchillo, carga el fuego. Pero Dios te dará la respuesta. No negocie su compromiso con Dios. El domingo no es negociable. El tiempo de Dios no es negociable. El compromiso con Dios no es negociable. No condicione a Dios para comprometerse con Él. Dios no trabaja de esa manera. Dios te moldea. Dios te lleva al límite donde tú puedes aguantar. Porque Él no pondrá cargas en ti que tú no puedas llevar. Él es fiel. Él sigue siendo fiel.
y tarde o temprano Él meterá su mano y te sacará. Pero Él quiere de que tú sigas comprometido con Él. Por nada del mundo negocia el tiempo de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 8, y con esto voy terminando, dice de esta manera, versículo 25, porque el mundo nos va a exigir, hermano. El trabajo nos va a exigir, las necesidades nos van a exigir, y la vida de comodidad que hemos adquirido también nos va a exigir. Entonces cuando nosotros negociamos todo eso para con Dios, Satanás ha preparado de antemano el camino, y al final terminamos cayendo en la trampa de la abundancia en la casa. Esa abundancia nos separa de Dios. Esa abundancia nos hace quitar la mirada de Dios. Y dice de esta manera, versículo 25 al 29. Ahí encontramos una historia que también nos puede servir. Éxodo 8, versículo 25 al 29. Y dice de esta manera: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis tan lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, por tal que fue Faraón, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. ¿Qué fue lo que pidió Faraón? Que oraran por él. Primero, ¿qué fue lo que pidió? Que no se vaya. Sí pueden ir, les dijo. Está bien, ustedes ganan, les dijo. Váyanse. Pero no se vayan tan lejos. Vayan y regresan. Y no es exactamente, hermano, lo que el mundo tiene hoy en la iglesia. Ve a la iglesia, no te preocupes. Usted ha visto hermanos, yo sé que aquí no vienen de eso, pero hay hermanos que vienen un poco tarde y justo el pastor dice amén y usted la cola les alcanza a ver allá, porque el compromiso que tienen afuera los está llamando. No vayan tan lejos. No vayan tan lejos. Y un poco espiritual el Faraón, ¿no? Oren por mí también, oren por mí. Cuando tú no le das tu tiempo al Señor, seguramente estás ocupando tu tiempo para cosas que no edifican y cosas que no agradan al Señor. Satanás es astuto y te va a querer tener atrapado siempre. Ok, ve a la iglesia, pero no te vuelvas tan religioso. ¿Ha escuchado, no? No, yo voy a la iglesia, pero es que no, yo no soy tan religioso. Me gusta ir. Y mucha gente viene para tranquilizar simplemente su vida de religiosa, pero no tiene un compromiso para con Dios. La gente que tiene un compromiso con Dios pelea como Moisés y dice: si Jehová nuestro Dios nos pidió que fuéramos y adoráramos a Él en el desierto, no importa, yo no quiero las cosas a media. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero, si Jehová me dijo que hay que cruzar el desierto, yo lo tengo que cruzar. Dice Faraón: no tienes por qué sacrificarte tanto. Vete.
Y más adelante dice, ¿sabes qué? Vete, pero deja a los niños. No sacrifica a los niños. No los lleves a ese desierto. Ve a adorar. Váyanse todos y regresen. No es exactamente lo mismo que hace Satanás. Ve tú a la iglesia. No levantes los niños tan temprano. Están cansados de ir a la escuela y todavía los levantas temprano. El compromiso con Dios te hace crear una generación que tú tienes un compromiso con ella. Abraham lo sabía, que había una generación que venía tras de él y él tenía que marcar huella en esa generación. Ahora te pregunto, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo por hacer la diferencia con la generación que viene tras de ti? ¿Estás viviendo una vida mediocre espiritual y te estás dejando llevar por la influencia del pueblo y estás llegando cerca de la idolatría? ¿Estás llegando cerca de Sodoma y de Gomorra? ¿Estás llegando cerca de aceptar todo lo que se está viviendo afuera? ¿O eres un hombre comprometido como Abraham y que no le importa lo que Dios le pida con tal de agradar al Señor y el compromiso que tiene con Él? Yo no sé en qué nivel espiritual tú estás, hermano, pero Dios quiere tener contigo un compromiso, porque Él se comprometió contigo y tú también te comprometiste con Él un día. ¿O estás comprometido a medias con aquellos que te dicen, no, está bien, no seas tan religioso, ve a la iglesia, pero no te involucres tanto, no agarres compromisos en la iglesia, porque eso te va a quitar tiempo y después ya no vas a poder ir a las fiestas? No condicione a Dios. Te voy a servir, pero si tú me das esto. Yo voy a ir a la iglesia, pero si haces esto. Hermano, hay veces que uno escucha tantas cosas dentro de la iglesia. Hay gente, yo he escuchado decir gente que dice, yo creo que no voy a venir a esta iglesia, porque allá me dejan tomar, allá me dejan bailar, allá me dejan hacer cosas que aquí no me dejan. Aquí como que no son tan open mind. Y ese open mind te va a llevar al infierno. Porque Dios quiere un compromiso total. Él quiere una entrega total contigo. Él no quiere las cosas a medias. Faraón te ofrece las cosas a medias. No vayas tan lejos. No lleves tus vacas. No lleves tus cosas, porque te quiere tener atrapado siempre. Y hay gente que viene arrastrando con sus cosas toda una vida espiritual. Aprende a vivir un compromiso con Dios. Aprende a vivir una vida espiritual, o allá o aquí, porque en medio no hay nada. O eres cristiano o no eres cristiano. A medias no hay nadie. A medias no hay nadie. Compromiso con Dios. Dios se acordará de su pacto, se acordará del compromiso que tienes tú con Él y Él contigo. Y tarde o temprano, cuando te lleve al nivel espiritual que Él quiere, y cuando logre el propósito por el cual tú estás pasando y estás en el crisol, puliendo todo lo bueno y sacando todo lo malo, no te salgas. Deja que Dios cumpla el propósito en tu vida. No te escapes, porque eso simplemente retrasará el proceso y volverás a empezar de nuevo. Sé constante en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en el dolor y en la felicidad. Camina con Dios y las cosas son fáciles en todo el sentido de la palabra. Vive una vida agradable para Dios. Predica el evangelio con poder, que la gente pueda escucharte y pueda ver lo que tú vives. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, nos comprometemos contigo. Mi vida no puede ser igual. Yo quiero, oh Dios, agradarte. Me comprometo contigo hoy a vivir una vida de ejemplo para mis hijos, de ejemplo para mis hermanos, de ejemplo para mis papás, de ejemplo para mi esposa, de ejemplo para mi esposo, de ejemplo para todos aquellos que me rodean.
Me comprometo contigo, Dios, a serte fiel. Y no importa lo que venga, me mantendré fiel. Amén. Dale un aplauso al Señor.